Hoy quiero compartir algo que le puse bajo presión y ahí vemos una especie de sumergible, submarino, gracias, un submarino, pero me está acordando precisamente de eso, del sumergible. ¿Se acuerdan que hace 2 años, casi 2 años, se implosionó no era submarino, era un sumergible, ¿no? Pareciera ser que era tipo submarino, pero realmente era un sumergible. Y quería llegar a 3.800 metros, que es donde está el Titanic. ¿Se acuerdan? Que hace casi 2 años, estaba revisando la fecha, fue en junio del 2023. Y es interesante que este acontecimiento pues realmente impactó en todo el mundo. No sé si se acuerdan algunos o todos nos acordemos, pero sí fue durante un tiempo fue tema de conversación, ¿verdad? Hablamos un poquito de implosión, hablábamos de lo que podía haber pasado y etcétera, ¿no? Y es interesante porque el Titanic se encuentra a 3.800, casi 3.800 metros, y ningún ser humano puede bajar si no es con un submarino o con algo así como esto, ¿no? Como un sumergible. No hay manera de que el hombre pueda bajar. De hecho, se dice que un buzo puede bajar a 40 o a 60 metros, cuando mucho. No un buzo con todo lo que necesita para bajar. Y saben que cuando recordaba esto, decía qué cosas que estas personas, exploradores o personas que querían conocer y poderlo ver, aunque ya hayan visto la película, ¿verdad? Porque en la película Titanic se ven algunas tomas ahí del Titanic original, pero hay personas que dijeron, no, yo quiero ir hacia allá, y pagaron una gran suma de dinero para poder bajar, y pues desgraciadamente eso fue una tragedia porque perdieron la vida al llegar en camino a llegar allá. Y ¿qué pasa? Se pierde la comunicación y entonces se sabe que algo malo pasó. Fueron muchas horas y llegó el punto en el que ya no podía haber sobrevivientes, porque aunque estuviera todavía abajo ahí este sumergible, no podía haber pues la cantidad necesaria de oxígeno, o ya ni siquiera el agua ni el alimento, ¿no? Entonces esto es algo que pasó en la historia, y a partir de ahí, se empezó a hablar de la palabra implosión. Y les traigo aquí una definición de implosión, y dice: hundimiento y rotura hacia adentro de las paredes de un recipiente cuya presión es inferior a la del exterior. Y esto es lo que le pasó a este sumergible. La presión que había afuera era más grande que la presión que había adentro. ¿Y qué pasó? Pues que implosionó. Normalmente escuchamos la palabra explotar, ¿verdad? Que es la que más se usa o conocemos, pero en términos así, en este caso se habla de que implosionó, o sea que la presión de afuera fue tan grande que hizo que se desintegrara este sumergible. Literalmente, realmente se desintegró, ¿verdad? Y tardaron en encontrar piezas y todo eso, pero esa implosión creo que es lo que pasa a veces con nosotros como cristianos cuando recibimos presiones del exterior. Todos nosotros de muchas formas recibimos una presión, y dependiendo de cómo la manejemos o de cómo esté nuestra condición espiritual, podemos o no sobresalir o salir pues bien de eso, ¿no? Hay veces que no es solamente una presión, hay veces que son muchas cosas que llegan de repente. Bueno, no de repente, llegan paulatinamente, pero se van poniendo más difíciles a veces. Pero ahora, esta presión no causa estragos de un momento a otro, sino por las cosas que no hicimos en su momento. Llegan presiones y
Tal vez un hijo te dice una noticia, o no sé, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero llegan situaciones que hacen que presionen nuestro corazón, y dependiendo de cómo esté tu vida, dependiendo de cómo está nuestra relación con Dios, puede llegar a ocurrir una implosión espiritual. Amén. En el caso de este sumergible, luego de estudios, al parecer fue por una grieta, una pequeña fisura que había en el fuselaje, o en el metal, que era supuestamente muy que no se podía destruir, ¿no? Irrompible, o no sé, pero dejaron pasar una pequeña fisura, posiblemente hasta milimétrica o muy pequeña, pero por ahí fue que empezó, ¿verdad? Ya a tan alta presión, porque no estamos hablando de cuando te falta poquito el aire, ¿no? Estamos hablando de una presión que ningún ser humano puede aguantar. Y en el caso de estas presiones que llegan del mundo exterior, también puede llegar a pasarnos eso, ¿no? Entonces, qué importante es que tú y yo seamos fuertes, pero fuertes desde adentro, desde el corazón, desde que tu corazón sea tan fuerte que soporte toda clase de presiones que el mundo quiera pues atacar, ¿no? En la medida que nuestro ser interior sea fortalecido, podremos soportar estas fuertes presiones sin llegar a implotar o implosionar, perdón. Todos somos débiles en algún área. Todos tenemos una presión que es más fácil, ¿verdad?, que produzca una catástrofe en nuestra vida espiritual. Todos tenemos algún área. Todos tenemos algo que solo Dios, ¿verdad? Y posiblemente Dios ya te haya pues revelado, ¿no? En el paso del tiempo. Posiblemente no, pero hoy vamos a estudiar todo esto y a reflexionar. Porque si no atendemos esa debilidad, será un punto que el enemigo usará en los momentos de máxima presión que vivamos para que nuestra vida espiritual se destruya. Y Dios no quiere que tú y yo terminemos así. Al contrario, Él quiere vernos en su presencia un día. Él quiere que estemos allá con Él y que disfrutemos una vida, ¿verdad?, en la eternidad con Él. Amén. Y fíjate que la Biblia nos enseña que el apóstol Pablo estuvo a punto así de implosionar. Estamos hablando del apóstol, un apóstol que es tan importante en la vida, de hecho, la vida cristiana, y de hecho es uno de los teólogos más importantes cristianos que tenemos. Y él nos muestra que estuvo a punto en 2 Corintios capítulo 1 versículo 8. Nos dice: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos, ¿qué dice? Oprimidos y agobiados. No de cualquier forma, dice, más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Fíjate, él estuvo realmente en tanta presión, ¿verdad? Algún teólogo por ahí dice que tiene que ver con la persecución que él sufrió y todas las cosas que conllevaba esa persecución. Pero también encontré otro teólogo que decía que por la forma en la que habla en esas palabras y en este versículo, puede ser que también tenga que ver con una cuestión de enfermedad que él estaba viviendo, y que él puede llegar a sentir que casi estaba a punto de morir. De hecho, yo creí que ya no la libraba, ¿verdad? Y esa es la manera en la que él empieza a expresar, y ahorita vamos a regresar. Pero fíjate cómo dice otra versión, la Nueva Biblia Viva. Dice: nos vimos tan aplastados bajo tanta presión que temimos no salir de allí con vida. Y esto dije, wow, esto es una forma de decir que realmente estaba presionado. O sea, no son palabras solamente, era realmente él quería que la gente de Corinto supiera que él seguía adelante, pero que había estado a punto de explotar así, implosionar. O sea, estaba a punto de decir, ya no puedo más, ya qué hago, qué puedo hacer, ¿verdad? Pero
Creo que una de las cuestiones, si fue ya sea enfermedad o las persecuciones, pues son presiones que le vinieron a él. Y quiero que veamos aquí algunas presiones que pueden llegar a pasar para nosotros también. Presiones externas. Por ejemplo, los conflictos familiares. Yo no sé qué tanta, qué tanta libertad, qué tanta confianza o qué tan bien te llevas con tu familia, con todos los miembros de tu familia. Pero a veces los conflictos familiares pueden llegar a ser una presión muy fuerte para tu vida. Los que tenemos adolescentes sabemos, ¿verdad?, lo que es eso, ¿verdad? Los que ya tuvieron, pues ya saben lo que es, ¿no? Y no para echarle tierra, no, a mis hijos, porque lo van a decir, mira, está hablando de sus hijos. Pero creo que aprendemos mucho de la manera en la que ellos van aprendiendo del mundo y nos enseñan a nosotros, ¿verdad? Y eso a veces provoca conflictos, pero a veces son conflictos también muy fuertes, ¿sí? A veces una enfermedad con un hijo, a veces no necesariamente sea porque se portó mal, ¿verdad? Pero sí pensaba también, decía, ¿cuántas veces un hijo no se va de casa? No se va de casa y deja la protección, deja el cuidado, deja la cobertura de los padres, ¿verdad? Pero hablando de que se va en rebeldía. Y cuando pasa eso, el padre no está. Si el padre es cristiano, ¿verdad? Estamos hablando de gente cristiana, estamos hablando de gente que está viviendo situaciones que pueden ser parecidas a la tuya y a la mía. Y si este padre ve que su hijo sale por esa puerta, créeme que no se queda tranquilo, créeme que no. Y eso genera una presión bien tremenda porque no se sabe qué está pasando con él, si está comiendo, si está bien, si está vivo, no sabe el padre. Hace 2-3 días vimos un acontecimiento bien terrible de una niña, diría yo niña de 12 años, que se va con un muchacho, que ahora sabemos que se va con un muchacho, pero en días sus padres no supieron qué pasó con ella. Y no creo que sus padres hayan estado, se fue, bueno, ahí voy a dejarle mensaje, oye, ahí te reportas. Creo que la presión que ellos sintieron fue terrible y a veces provocan serias repercusiones en los padres, en la familia, ¿verdad? Entonces, qué tan importante es entender que las presiones externas pueden mover toda nuestra vida, ¿verdad?, nuestra comodidad de cierta manera, pero pueden llegar estas presiones. Lo segundo es las exigencias laborales, académicas. Los muchachos que están estudiando, esas exigencias que a veces son muy fuertes, o algún maestro que no, ¿verdad?, que no es muy claro y te pone entre la espada y la pared muchas veces. Expectativas sociales también son presiones que recibimos del exterior. Las dificultades financieras, ¿cuántos no hemos pasado por esa presión a veces? Que recibimos una noticia, tenemos que pagar algo y decimos, Señor, ayúdame, o ¿qué hago, no? Problemas de salud también, cuando de la nada aparecen situaciones que pues te llegan a mover todo, ¿no? Crisis políticas. A veces pensaba cómo hay personas que teniendo un negocio llegan pues a pedirles un cobro de piso o lo que sea, y cómo ese tipo de crisis mueven a la persona, pues no la pueden dejar, ¿verdad?, igual. Y todas estas crisis, todos estos problemas que son presiones que vienen del exterior, pueden llegar a hacer grandes cosas, a tener grandes efectos en nosotros. Presión de grupo también se da mucho en cierta etapa de la vida, pero sí es otro tipo de presión. Comparación en redes sociales también. Hay pues una campaña bien tremenda, ¿no?, en todo esto de las redes sociales. Y yo creo que Dios quiere que tú y yo identifiquemos qué presiones nos están lastimando, golpeando, qué presiones podemos llegar a tener. Yo no sé cuál sea la que tú estés pasando,
pueden ser otra, tal vez, pero sí es muy importante que tú y yo entendamos que una presión que llega puede encontrar en una fisura una gran catástrofe para tu vida espiritual. Puede encontrar algo, y si tú y yo estamos listos para enfrentar una presión, por más difícil que sea, ¿verdad?, vamos a lograr salir adelante, porque Dios está con nosotros. ¿Cuánto lo creemos? Dios está con nosotros, y el apóstol Pablo estaba realmente asombrado de cómo salió de eso, pero él ahora en ese momento en que lo dice, voltea hacia atrás y dice: es que yo estuve a punto de morir. Es que la presión que recibí no fue normal, no fue como otras, como en otras ocasiones en las que pues tenía confianza en Dios, y tal vez yo decía: Señor, sigo adelante. O a veces como que podemos llegar a vivir nuestra vida en automático y decir: bueno, pues ahorita se arregla. A veces hay presiones que dice uno: bueno, todo va a estar bien. Y es cierto, en la fe todo va a estar bien. Pero estas presiones son presiones que te quitan la lucidez mental por unos minutos, unas horas. Son presiones bien fuertes, y el apóstol Pablo estaba viviendo eso. Él llegó a pensar, el hombre de fe que fue Pablo, llegó a pensar que hasta ahí llegaba su vida. Y de cierta manera él decía: bueno, entrego todo, si es así, ¿verdad?, lo entrego. Pero fíjate cómo dice el versículo 9 en la primera parte. La primera parte dice: de hecho, esperábamos morir. Y es una confirmación de lo que te he estado diciendo. La manera en que él esperaba era: bueno, pues ya, últimamente, vámonos. Ya espero el día, el momento. Si esto es lo que Dios quiere, hasta aquí llegué, está bien. Llegó a ese punto. Sin embargo, el plan de Dios se cumple hasta que Él dice, ¿verdad? El plan de Dios era que todavía le faltaba a él por hacer otras cosas, y entonces eso no era, pero sí quería Dios que aprendiera algo. Y ahorita vamos a ver qué principio él aprendió. Pero antes de aprender esto, quiero que veamos rápidamente los efectos del exceso de presión que podamos tener, porque hasta aquí puedes haber identificado alguna de estas presiones externas que te mencioné hace unos minutos. Puedes haber identificado algo, pero si todavía no lo identificas, quiero que veamos los efectos, y a ver si después de ver los efectos entonces dices: eso me está pasando a mí. Yo decía que no, que yo estaba bien feliz y que no pasaba nada, pero mira, creo que puede ser. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque tenemos que actuar como Dios quiere que actuemos. Que tenemos que pues soldar todas esas pequeñas fisuritas, atender todo eso. Si hay que hacer lo que haya que hacer, hay que hacerlo ya, porque pueden llegar las presiones de un momento a otro, y puede ser, ¿verdad?, más difícil pues hacer algo después. Lo primero es el estrés. El estrés es la presión y el estrés se genera por la presión y las preocupaciones constantes que pueden llevar a niveles elevados de estrés, lo que puede manifestarse en síntomas físicos y mentales como dolores de cabeza, ¿verdad?, dificultades para dormir, irritabilidad y falta de concentración. Creo que todos vivimos estrés en algún momento, y eso no es necesariamente malo, pero estamos hablando de un estrés que te provoca ya algo en tu interior, está provocando algo y está saliendo. Hay un efecto de esa presión. Amén. Ansiedad. El exceso de presión puede desencadenar sentimientos de ansiedad, una respuesta emocional caracterizada por la preocupación excesiva, el miedo y la inquietud. La ansiedad puede afectar negativamente el estado de ánimo y el funcionamiento diario. Si tú y yo estamos en ansiedad, pues difícilmente, ¿verdad?, vamos a rendir al 100%. Por eso qué importante es decirle: Señor, estoy sintiendo este estrés, pero identificar si es un estrés cotidiano o si ya va más allá, o una ansiedad, ¿verdad? Si ya estoy viviendo en ansiedad, hay que hacer algo, pero rápido, porque si tú y yo dejamos, ¿verdad?, volteamos hacia otro lado y decimos: no pasa nada, le echo una cobija encima y todo va a estar bien, entonces puede ser que no subas, ¿verdad?, de regreso a la superficie como estas personas. Yo no sé si alguien
no sabemos porque no va a decir, ¿verdad? Pero no sé si alguien cuando revisó ese sumergible vio algo que se le pareció, qué raro esto. Pues no pasa nada, ya que suban lo analizamos, porque ahorita ya pagaron estos y ya no sé, puede ser, ¿verdad? Es que ya subimos varias veces, bajamos, subimos varias veces. Una vez más no pasa nada, pero es posible. Digo, no estoy diciendo que así pasó, pero digo, qué terrible es si alguien se dio cuenta y dijo, no, pues luego lo arreglamos. Bájense, échenle, ahí al rato nos vemos. Y ya no regresaron a subir, ya no pudieron, ¿no? Entonces eso ocurre muchas veces en nuestra vida. Determinamos, hay algo que sabemos que está mal, pero le echamos, ¿verdad?, una volteada para otro lado y decimos, no, luego lo arreglo. Y cuando menos pensamos, ya es más complicado o casi imposible de ver, ¿verdad?, una solución. Otro de los efectos es problemas de la salud física, ¿verdad? La tensión constante puede contribuir al desarrollo o empeoramiento de problemas de salud física, como trastornos cardiovasculares, trastornos digestivos, debilitamiento del sistema inmunológico, dolores musculares, etcétera, ¿no? Esto también puede ocurrir. Son efectos. Quiero que analices si hay algo de esto que está pasando y que digas, yo necesito la palabra de Dios, yo necesito del milagro de Dios. Hoy cantábamos, hay milagros, ¿verdad? Y hay milagros que Dios está haciendo y quiere hacer esta mañana, este mediodía. Quiere sanar, quiere quitar que estos efectos que tal vez tú estés viendo, quiere ayudarte a que se disuelvan y que puedas respirar mejor y que te alcance el aire, ¿verdad? Que la presión externa ya no te esté sofocando, sino que ahora puedas encontrar esperanza en Dios. ¿Qué otro hay aquí? Agotamiento. No es el agotamiento, ¿verdad?, que todos tenemos al final del día. Este es la presión y las preocupaciones continuas pueden agotar los recursos mentales y emocionales de una persona, lo que puede llevar a un agotamiento físico y mental. El agotamiento puede hacer que una persona se sienta cansada, desmotivada o emocionalmente exhausta. Este es un agotamiento que no es normal. Este es un agotamiento que va más allá del ajetreo diario, porque todos nos ajetreamos, todos vamos, venimos, nos cansamos, levantamos algo pesado, lo llevamos a algún lugar, nos cansamos. Este es un cansancio, pero este agotamiento es un agotamiento que realmente puede llevar a nuestra vida a problemas más serios, porque ya involucra cuestiones en nuestra mente, en nuestras emociones, en lo que somos por dentro, ¿verdad? Y Dios quiere que seamos fuertes desde adentro. Si Él es tu Señor y si Él está adentro de ti, porque la palabra nos dice, ¿verdad?, que Dios está en nosotros, el Espíritu Santo, ¿verdad?, habita en los hijos de Dios. Si esto es así, entonces tú eres fuerte desde adentro. Y entonces tienes que recordar eso cuando llegan las presiones, cuando llega ese agotamiento que es más complicado. Otro es cambios en el estado de ánimo. El estrés y la preocupación pueden alterar el equilibrio emocional de una persona, lo que puede resultar en cambios frecuentes en el estado de ánimo. Puede experimentarse irritabilidad, tristeza, cambios en el apetito y disminución del interés en actividades previamente que se disfrutaban. Antes disfrutaba esto, pero ahora ya no, ni eso me da alegría. ¿Por qué será, verdad? Pues puede ser que este sea un efecto del exceso de presión en tu vida. Luego están las dificultades en las relaciones interpersonales. La presión y la preocupación excesiva pueden afectar negativamente las relaciones con los demás. Una persona bajo una gran carga de estrés puede volverse más distante, irritable o tener dificultades para comunicarse de una manera efectiva, lo que puede llevar a tensiones y conflictos en las relaciones. ¿Cómo andas en tus relaciones con otras personas? ¿Cómo andas? ¿Andas bien? ¿Todo bien? ¿O te irritas fácilmente? ¿Te causa problemas comunicarte? Cuando vas en la calle y no sé, manejando, y los únicos 4 carriles que hay, o 3 en esa calle, todos van a la misma velocidad. Entonces, ¿tú qué dices? Dios te bendiga.
hijo de Dios. ¿Ah? O ¿qué haces? ¿Te irritas? Estamos hablando de no solamente un enojo, ¿verdad? Porque te puedes enojar. La Biblia dice airaos, pero no pecáis. Pero estamos hablando de una dificultad más grande para poder manejar esa ira, manejar ese estado de ánimo, ¿verdad? Y Dios quiere que pongamos atención en todo eso. Estos últimos dos son problemas de sueño. El exceso, también depresión y preocupaciones, puede interferir con el sueño de una persona. Puede resultar en dificultades para conciliar el sueño, despertarse durante la noche o tener un sueño de mala calidad. La falta de sueño adecuado puede empeorar los niveles de estrés y afectar negativamente la salud en general. Dios creó la noche para que durmiéramos, ¿o no? ¿Verdad? En la juventud a veces pensamos que no, ¿verdad? Pero Dios creó la noche para que durmiéramos. Entonces, si no se está cumpliendo ese propósito, muy posiblemente tú tengas o tengamos problemas mayores, ¿verdad? Porque que se desencadenen por esto. ¿Qué es lo que pasa? Y te soy sincero, cuando empezó esta aventura con mi esposa y conmigo y mis hijos, ¿verdad? Que están en Nogales. Cuando empezamos esta aventura, hubo días en los que no dormía tan fácilmente, en los que me sentía agobiado, que me sentía cansado, que me sentía hubo momentos bien difíciles, te soy bien sincero. Y no significa que no tenía fe. Claro, estábamos confiando en que Dios está, pero pues era algo nuevo. Y yo de verdad que, pues si yo que iba a estar aquí, ¿verdad? No quiero imaginar mi esposa, cuántas cosas se le venían, ¿verdad? A la mente. Pero, ¿sabes? Esto, cuando tú te das cuenta que no estás durmiendo bien, que cuando te despiertas pensando en eso que te impedía dormir cuando querías dormir, ¿verdad? En la noche querías dormir, pero venía esa presión. Por ejemplo, hablábamos ahorita de la relación con los hijos, y a lo mejor dices tú, pero ay, esto que está pasando, y te duermes pensando en eso y sueñas eso, tienes pesadillas con eso, y todavía en la madrugada te levantas pensando que no está todo bien. Entonces ahí es cuando te das cuenta que hay un exceso de presión, y que si tú no atiendes eso, pues puede causar problemas en lo espiritual. Pero ahora estamos viendo también que hasta en lo físico se puede manifestar. Entonces, ¿es importante o no atender esto? ¿Verdad que sí? Es importante atender esta situación, este exceso en la presión que viene del exterior. Entonces, por último, un descenso en el rendimiento y productividad. Bueno, eso también, cuando una persona está abrumada por la presión y las preocupaciones, puede tener dificultades para concentrarse y desempeñarse efectivamente en sus tareas. El exceso de estrés puede disminuir la productividad y afectar negativamente el rendimiento académico, laboral, todo lo que hacemos todos los días. Entonces, creo yo que Dios, ¿verdad? Nos muestra que el exceso, esta presión que es excesiva, hay que atenderla rápido. No hay que dejar que crezca, no hay que dejar que vaya más. Si tú ya estás sintiendo que tienes agotamiento, ya es buen momento. No esperes a que estés a punto de estallar o que digas, hasta aquí llegué. Porque ¿sabes lo que pasa? Cuando no atendemos estos efectos y esta presión externa, cuando no la atendemos, empezamos a descontrolarnos en todas las áreas de la vida. Todo se desordena. Y si todo está desordenado, va a ser muy difícil que podamos pensar lúcidamente después, cuando querramos tomar decisiones, ¿o no? ¿Verdad? ¿Qué tan importante es entender y decirle, Señor, ahorita estamos analizando esto, y decirle, Señor, me permitiste venir aquí, gracias porque estoy aquí, pero ¿qué querías hablar a mi corazón? ¿Querías decirme algo? Porque lo hemos dicho antes, si tú estás aquí, no es para que pienses en la otra persona, ¿verdad? Que no vino o que no está a un lado de ti. Es para que le digas, Señor, tú quieres hablar algo a mi vida ahora. Ayúdame, Señor.
que esta presión que está empezando, que estoy empezando a sentir, o que ya es incontrolable, ya la siento tan fuerte, que podamos decirle a Dios: ayúdame, Dios, permíteme salir de esta. Amén. Cada efecto influye de formas diferentes en cada uno de nosotros, y no necesariamente es que todos puedan tener todas, tanto estas presiones que vimos o estos efectos, pero si tú identificaste alguno de estos, tienes que escuchar atentamente, y si no, también, porque posiblemente, ¿verdad?, llegue algún momento a ver algo. Pero cuando no lo atendemos, lo que provocará es que tiremos la toalla. Si tú ya identificaste algo y no hacemos nada, posiblemente en un futuro puedas llegar a tirar la toalla en lo espiritual. Amén. Y eso no es la voluntad de Dios. Esto es que abandonemos, ¿verdad?, el hogar, el trabajo, que dejemos a un lado las responsabilidades a las que hemos llegado, ¿verdad?, con el paso del tiempo. Ahora, regresando al caso de Pablo, en el versículo 9, en la segunda parte, ya leímos la primera parte, dice, donde él expresa y termina diciendo: de hecho esperábamos morir, pero, fíjate, la Biblia nos habla muchas veces de un pero, y en el pero hay esperanza. Pero como resultado ¿de qué? De esa presión que casi, ¿verdad?, él pensaba que estaba por morir. Dice: pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Amén. Amén. Aprendió Pablo en medio de esta presión tan tremenda, sea de enfermedad o de persecución o cualquiera que haya sido esa presión. Él aprendió el principio más importante de su vida. Y sabes, tú y yo tenemos que aprender ese principio más importante, porque es el principio que nos va a salvar cuando el sumergible donde estamos quiera llegar a tambalearse, como que se quiere implosionar. Cuando quieren hacer esto, ahí es cuando tenemos que decirle: Señor, quiero aprender a confiar solo en ti. Y dice algo muy importante, porque usa la palabra aprendimos. Y él está diciendo: yo necesitaba aprender a confiar solo en Dios. Estamos hablando de un hombre que desde pequeño estudió la palabra. Desde pequeño él tenía un llamado muy, muy puntual de parte de Dios, y él dejó todo. Él estuvo a los pies de grandes maestros. Él creció, ¿verdad?, en ese desarrollo tal vez pues cognitivo. Él decidió servir a Dios, pero en algún momento de la vida se encontró con el que le dio rumbo verdadero a su vida, que es Jesús. Y él fue el que le dijo: qué bueno que aprendiste todo eso, pero ahora yo quiero que aprendas lo importante. Y empezó, ¿verdad?, ese aprendizaje, pero todavía le faltaba algo. Porque por muchos años estuvo aprendiendo la palabra y estuvo aprendiendo a hacer una reinterpretación de lo que él ya había aprendido. Él ya había interpretado la escritura, pero a la luz de la ley, de lo que un judío debía hacer. Pero ahora Jesús se le presenta de frente, y entonces él tiene que reinterpretar lo que ya había aprendido, pero a la luz de la escritura, porque Jesús está desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús está en todos lados, y entonces él, cuando está aprendiendo de Jesús, dice: wow, mira lo que dice Génesis de Jesús. Mira, aquí está en Levítico, en Josué. Y para él fue un descubrimiento bien grande, pero todavía le faltaba aprender cosas. Y en ese momento en el que estaba con toda la presión encima, él necesitaba aprender algo más. ¿Por qué? Porque Dios lo dejó, ¿verdad?, que llegara a eso. Porque uno a veces dice: pero ¿por qué Dios me permite estar? ¿Por qué Dios me lleva a esa presión tan grande? Bueno, Dios está allí, pero te permite llegar para que aprendas de eso. Y Pablo aprendió algo bien tremendo. Y sabes, Max Lucado dice una frase ahí que me pareció muy interesante. Dice: Cristo no promete evitar la tormenta, pero sí caminar sobre ella para rescatarnos. Jesús no dice amén. Jesús no dice: yo voy a hacer que yo no te voy a pasar por la tormenta, yo no voy a dejar que tú no entres ahí. Él no dice eso, pero él sí promete estar ahí cuando la tormenta esté en lo más difícil.
Cuando la presión sea tal vez sofocante, Él promete estar ahí. Y cuando Él te da un abrazo, todas las cosas se calman. Todas las cosas pierden el sentido que le hemos dado cuando Dios nos da ese abrazo, porque Él promete estar con nosotros siempre. Él promete caminar sobre esas aguas para rescatarnos. Amén. El Salmo 34 versículo 18 dice: el Señor está cerca de los que tienen el corazón roto. El Señor está cerca. Él salva a aquellos cuyo espíritu está quebrantado. La presión nos hace reconocer nuestra debilidad, pero esta presión nos debe hacer recordar también que Dios está y que Él va a estar. Sabes, esto es muy importante, estos versículos, porque nos ayudan en esos momentos en el que el corazón está roto, ¿verdad? Está dañado. Entendamos que el único que puede salvar, el único que puede ayudarnos es Dios. Cuando sientas que tu espíritu está quebrantado, tienes que volver a Dios. Dios no espera que finjamos ser fuertes. Él espera que tú y yo le podamos decir: me siento muy mal, Dios. Oh Señor, me siento muy mal. Ayúdame, Dios. Amén. Johnny Erickson Tada dijo, Erickson Tada dijo: la oración más poderosa nace de un corazón roto. Sabes, esta mujer en un accidente quedó, tuvo un accidente y tuvo una fractura, cervical, que la dejó tetrapléjica. Entonces ella antes hacía muchas cosas que después ya no pudo hacer. Y sabes, es un ejemplo bien tremendo, porque es una mujer de fe, una mujer cristiana que conoció en las pruebas más fuertes, conoció que Dios podía ayudarla a regresar al sentido de la vida. Porque alguien que está con su movilidad y puede ir y venir, pues a veces hasta puede llegar a verlo como algo normal y habitual. Pero cuando se te quita eso de repente, o cuando no lo tienes, al grado de que ya ni puedes ni caminar, no puedes mover, ya no puedes depender, ¿verdad? Ya no puedes ir a hacerte tu desayuno, no puedes ir a ir al baño, algo tan sencillo como eso. ¿Sí? Cuando llegas a pasar eso, solamente te queda voltear y decir: Señor, aquí estoy. Y lo que ella llegó a decir, no solamente ha escrito libros, ha tenido un programa de televisión que ha bendecido a muchos. Dice: la oración más poderosa nace de un corazón roto. En ese corazón roto, ahí nace la oración más tremenda. La oración que puede transformar, la oración que puede cambiar. Amén. El Señor está cerca para los que tienen el corazón roto. Amén. Volviendo otra vez a la experiencia de Pablo. Sabes, la presión nos enseña a depender radicalmente en Él. Dice 2 Corintios 4, 7 y 8, dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Y luego el versículo 8 dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Cuando Pablo aprendió lo que aprendió, él puede testificarle a los corintios y decirles: ¿saben qué? No la pasé fácil, la pasé bien complicada. Pero sabes, ahora le puedo decir a ellos: lo que me ha quedado bien claro es que el gran poder que ahora podemos manifestar viene de Dios. Y ahora todo tiene que ver con nuestra dependencia de Él. Amén. Y luego fíjate, este versículo 8 es bien tremendo. Por todos lados nos presionan las dificultades. Y eso es muy cierto, por todos lados recibimos presión, por todos lados, en todas las áreas de nuestra vida, pero no nos aplastan.
Ahora entendió él que en un momento la presión fue tanta que dijo: no, esta presión ya me aplastó, ya no voy a llegar a ningún, ya terminó mi vida. Pero él ahora estaba hablándole a ellos y ¿saben qué? Ahora entiendo que Dios está conmigo. Ahora entiendo que el haber aprendido a confiar totalmente en Dios me ha ayudado a que cualquier presión que venga ahora, sepa que ok, hay que tratarla, hay que, ¿verdad? Hay que hacer algo, ¿verdad? Pero tengo la esperanza y sé que por más grande que sea, no me va a aplastar. No voy a caer en la desesperación, no voy a caer en lo que el mundo quiere que caiga, el enemigo quiere que caiga. Elizabeth Elliot, una pastora, dijo: cuando no sabes qué hacer, recuerda, Dios sí sabe. Cuando no sepas qué hacer, cuando te digas: ah, Dios, ¿qué puedo hacer? O cuando tú mismo estés pensando, tienes que recordar que Dios sí sabe qué hacer. Amén. Primera de Pedro 5:7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Entonces todo esto son versículos que nos ayudan en los momentos difíciles, en los momentos de presión, en los que estamos recibiendo tal presión que podamos pensar que no hay salida. Pero cada uno de estos versículos son una luz que nos ayudan a ver cuando todo está oscuro. Dios no quiere que nos quedemos ahí en la oscuridad. Quiere que empecemos a ver esa luz. Amén. Porque no solo se trata, ¿verdad?, de que nosotros estemos bien, se trata de un propósito mayor. Fíjate lo que dice Filipenses 1:6. Dice: estoy completamente seguro de que Dios, quien comenzó esta buena obra en ustedes, la continuará y la terminará eficazmente cuando Jesucristo regrese. Sabes, Dios nos enseña que Él va a terminar esa obra que empezó. Él va a terminar. Pero qué importante es que tú y yo atendamos todas estas dificultades, estas presiones, a veces los pensamientos nos juegan feo, ¿no? Pero Dios quiere que dejes de pensar en eso, de confiar en tus propias fuerzas sino que empieces a confiar plenamente en Él. Amén. Esta expresión también es una promesa de Dios. Él empezó una buena obra en nosotros. Si tú nos visitas por primera vez, quiero decirte, Dios puede empezar esa buena obra hoy. Si tú nos visitas, qué bueno que puedas estar. Pero si tú ya tienes tiempo asistiendo, puedes entonces creer y saber que Dios ya inició una buena obra y Él no se va a cansar. La continuará, dice. La continuará. Fíjate qué bonita promesa. La va a continuar en cada uno de nosotros. Pero dice también: la terminará eficazmente. Cuando venga el Jesucristo, cuando venga el día del Señor, ahí vamos a poder tener, ¿verdad?, a totalidad nuestra vida terminada y completa. Amén. Es importante entonces que entendamos que las presiones pueden llevarnos a implosionar, pero hay que atenderlas. Si yo no las atiendo, pues puedo llegar a tener situaciones difíciles. Pablo no niega la presión, pero redefine su propósito. Es un taller donde Dios nos moldea para confiar, no para hundirnos. Las presiones que permite Dios son ese taller en el que Él va a hacer que nuestra vida, ¿verdad?, sea de bendición para Él. Él quiere usar nuestras vidas. Él quiere usar nuestro corazón. Él quiere usar las habilidades. Él quiere usar todo lo que Él ya nos ha dado. Él no quiere, ¿verdad?, que nosotros terminemos en el fondo del mar. Él quiere llevarnos a más. Amén. Y hoy cierro con esto. Sabes, creo que si tú sabes y has entendido que hay una presión muy fuerte, yo te aconsejo: habla con alguien.
no cargues solo esa presión, no cargues solo esa carga. Fíjate que dice Gálatas 6:2. Dice: cuando tengan dificultades y necesidades, ayúdense mutuamente. Esa es la manera de cumplir con la ley de Cristo. Si tú sabes que estás pasando por una situación, si tú sabes que no estás durmiendo bien, si tú sabes que estás teniendo dificultad en tus relaciones con otras personas, si tú sabes que pues se te presentan diferentes presiones, no lo dejes ahí. Haz algo. Ve delante de Dios. Ahorita vamos a orar y vamos a presentar en nuestro corazón, pero después de esto, la idea no es que nos vayamos de aquí diciendo: bueno, sí, leímos algunos versículos, vimos unas cosas, sino lo importante es que podamos accionar. Tomemos acciones. Habla con alguien, es un primer buen punto. Habla con alguien y dile: sabes que me siento mal. Si estás casado, habla con tu esposo, si tu esposa. Si necesitas otra ayuda, pues puedes solicitar una consejería. Pero no dejes que pase más tiempo. No dejes, si ahorita Dios ya te habló de una fisura que hay ahí, no dejes que pase más tiempo. Las cosas muchas veces, ¿verdad?, los grandes desastres ocurren porque no los atendimos a tiempo. Los grandes desastres, ¿verdad?, inician, y como en este caso, inician con algo muy pequeño. Pero no esperes a que reviente el globo, como dice el pastor, ¿verdad? No esperes a que reviente el globo. No esperes a que ya no estés en condiciones de hacer nada. Antes habla con alguien. Y yo te diría: hoy habla con alguien. No dejes pasar más tiempo. Lo segundo que te aconsejo es: escribe una promesa bíblica y llévala contigo durante esta semana. ¿Cuáles son las promesas bíblicas? Pues hay muchas. Ya hoy vimos algunas citas que hablan de promesas. Apúntalas, escríbelas. A lo mejor los de la old school lo haríamos con un papelito, ¿verdad? Pero igual, gracias a Dios por los dispositivos. Si tienes ahí un blog de notas, escribe. Y cuando vengan esos pensamientos, cuando a las 3 de la mañana te levantes porque sientes que no puedes dormir, agarra esa nota y declárala para tu vida. Y declárala para ti, para tu familia. Si es un tema de familiar, para el que esté, ¿verdad?, ocasionando esto, a tus hijos, a tu esposo, no sé, a tu esposa, no sé. Si es un tema de trabajo, si es un tema, ¿verdad?, legal, no sé. Ahí decláralo y dile: Señor, tú has prometido estar conmigo. Y yo lo creo, Señor. Todavía no lo siento y esta presión me ha hecho que me despierte ahorita a las 3 de la mañana o a las 4. Pero quiero creerlo, Señor. Quiero hacer como hizo el apóstol Pablo, que cuando estaba pasando por esa presión tan grande y que pensaba que lo iba a llevar a la muerte, él decidió poner su confianza totalmente en ti. Y entonces él recibió ese gran milagro de parte de Dios. Y el milagro de parte de Dios fue que siguió vivo por más tiempo, para seguir obrando, para poder seguir haciendo lo que Dios quería. Escribe una promesa bíblica, escríbela. Agarra un papelito, ponla cerca de donde te vas a dormir, o tráela ahí en la cartera, en la bolsa, dama. No sé cómo le tengas que hacer, pero hazlo. Verás que funciona, porque funciona. Y cuando vengan esos pensamientos, sácalo y léelo. Porque de nada sirve tenerlo pero no leerlo, ¿verdad? Decláralo y dilo, porque tu boca tiene poder. Lo que tú hablas tiene efectos en el reino espiritual. Pero si solamente estamos, ¿verdad?, declarando que estoy muy mal, me siento mal, no creo que voy a seguir adelante, voy a morir, voy a hacer esto, pues no esperes que, ¿verdad?, salgas adelante de eso en el corto plazo, o tal vez nunca. Pero si tú dices: Señor, ayúdame a tener esta actitud, una actitud vencedora, una actitud que tu palabra nos enseña, porque la palabra de Dios está llena. Y sabes, por eso hay tantas promesas en la Biblia, porque Dios conocía el corazón del hombre y sabía que necesitaba ponerle promesas ahí, para que el corazón del hombre descansara, el corazón de la mujer descansara.
descansara en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Porque, ¿sabes? Si fuera una promesa hecha por un hombre, pues a lo mejor no se cumple. Pero no está hecha por un hombre, está hecha por Dios mismo. Lo que viene en la palabra está dicho por la misma voz de Dios que creó el cielo y la tierra, que con su sola palabra hizo que tú y yo pudiéramos conocer las grandes maravillas del mundo. Dios hizo todo, amén. Y su voz hoy nos habla y nos dice: créele a mis promesas, créele a cada una de mis promesas. Escríbela ahí. Y por último, recuerda, si estás en un hoyo, Dios es experto en sacar vida de los sepulcros. Si tú te sientes que estás en un hoyo, si no lo recordamos hoy, ¿verdad? Si no lo hemos recordado hasta hoy, tenemos que recordarlo. Dios es especialista en hablarle a los sepulcros y que los Lázaros salgan de ahí brincando como puedan, pero salgan de ahí, oliendo mal, porque seguramente no olía bien, pero salió de ahí. Había, ¿verdad?, pasado muchos días, pero ese Lázaro que resucita ahora puede ser tú, que resucite a esa nueva vida y a esta experiencia con Dios. Ponte de pie, por favor. Quiero que cerramos ya este tiempo y quisiera que cierres tus ojos y le seas bien honesto. De nada sirve estar aquí, venir hasta este lugar, si no podemos ser honestos con Dios. Él, que ya nos conoce, no le vas a decir algo que Él no sepa, pero Él quiere escucharlo de tu voz. Él quiere saber si te diste cuenta de cómo estás viviendo, de cómo esas presiones que has recibido te han quitado la paz, te han borrado la sonrisa. A lo mejor tú eras una persona que sonreía mucho, pero ahora ya no sonríes. A lo mejor tú eras una persona que era bien positiva, pero ahora ya no. A lo mejor eras una persona que tenía esperanza siempre en las cosas de Dios, pero has pasado por cosas que dices: ¿qué me pasó? Pero Dios está aquí y quiere ayudarnos a que aprendamos a confiar plenamente en Él. Cierra tus ojos y levanta tus manos y séle muy sincero a Dios. Dile: Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Tú me conoces bien y tú sabes por todas las luchas que estoy pasando, todas estas luchas mentales, todas estas luchas espirituales, todas estas luchas, Señor, emocionales que estoy pasando. Tú me conoces bien, tú has escuchado mi corazón llorar, tú has escuchado mis emociones cuando han estado, Señor, perdidas, desordenadas. Tú has escuchado todo mis pensamientos, tú has estado ahí, Señor. A lo mejor ni mi esposa ha estado ahí, porque mi esposa no puede conocer lo más profundo que está en mi corazón, pero tú sí, Señor, tú sí conoces. Y aquí estamos, Dios, este pueblo tuyo está delante de tu presencia. Estamos todos aquí, Señor, y queremos, Dios, que tú nos ayudes. Ayúdanos a poder salir adelante, que las presiones que hemos recibido hasta este día no nos destruyan, que las presiones que de las que hemos sido, Señor, pues golpeados, no hagan que podamos llegar a ser destruidos, implosionados. Señor, al contrario, Dios, restaura, sana, quita, Señor, toda grieta. Ayúdanos, Dios, a entender estos detalles en nuestra vida que necesitan ser entregados a ti. Permítenos pedirte perdón por todas las cosas que hemos hecho mal también, porque seguramente estas grietas tienen que ver con pecados pasados, con pecados ocultos tal vez. Pero en el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios, a estar bien contigo, Padre. Sana nuestro corazón, limpia todas nuestras heridas y tráenos de nuevo al redil, Señor, donde vamos a tener, Dios, la libertad
de poder conocerte más y más, y que nuestra experiencia contigo pueda, Señor, ser muy distinta a la que hasta ahora hemos tenido. En el nombre de Jesús, vean a lo profundo de nuestro corazón. Dile con tus palabras: Espíritu Santo, examina mi corazón. Examina mi corazón y ve si en él hay algo, Señor, que no te agrada. Examina, Señor. Te pido perdón. De antemano te pedimos perdón, Señor. Y ayúdanos a salir adelante, Dios. Ayúdanos a terminar bien nuestra vida, Dios. Esta buena obra que tú ya empezaste en cada uno de nosotros, Dios, que la puedas terminar en ese día glorioso en el que tu Hijo vendrá de nuevo. Gracias, Dios, por esta oportunidad y este corazón de tus hijos. Síguenos hablando en estos días. Síguenos mostrando, Señor, la necesidad que tenemos de ti. Síguenos mostrando, Dios, todo lo que hemos hecho mal también, y ayúdanos a trabajar en todas estas áreas. Síguenos mostrando todas las presiones que estamos recibiendo, y incluso si estos efectos han sido muy fuertes, pero síguenos sanando y síguenos ayudando, Dios, para que podamos vivir esta vida que tú quieres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Gracias.